para acomodar desde un simple paracetamol hasta una indicación de algún antibiótico endovenoso, ¿no? Entonces, en realidad quería empezar con ese tema ahora, pero según su cronograma, pues está el tema de infecciones respiratorias agudas como primer tema. Vamos a tratar de que podamos enseñarles algo de lo que son indicaciones o parte de medicamentos. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver las infecciones respiratorias agudas. En realidad, estos son los objetivos. Prácticamente vamos a ir viendo en una primera parte lo que son las patologías respiratorias superiores, desde una rinitis, un resfrío común, una faringitis, una sinusitis. En nuestro segundo periodo nos tocaría lo que es el problema de lo que son las amígdalas y el problema del fluido aéreo. La próxima clase pues vamos a ir viendo lo que es el síndrome de Clubs y alguna patología respiratoria inferior. Entonces vamos a ir, estas patologías son consideradas como patologías respiratorias o de la vía aérea superior. Entonces estos son los objetivos. Vamos a ir viendo cuáles son los signos o síntomas más relevantes y sobre todo entender en qué momento vamos a dar lo que es el tratamiento con antibióticos, ¿no? La mayoría de estas patologías de la vía aérea superior pues, necesitan antibióticos. Entonces, ¿por qué? Porque son autolimitadas, son benignas, entonces necesitamos darle simplemente un tratamiento de soporte. Entonces, ¿por qué vamos a aprender esto de lo que son las infecciones respiratorias? Ustedes van a ver, es prácticamente una de las consultas más frecuentes que vamos a tener en nuestro consultorio, en prácticamente la atención primaria de salud, ¿no? Juntamente con las diarreas. Entonces, ustedes van a ver niños que van a venir a la consulta, pues si no están con algún problema respiratorio, pues están con un problema gastrointestinal, como son las diarreas, ¿no? Es por eso de ahí que es importante que podamos entender esto de lo que son las patologías respiratorias. Entonces, por ejemplo, el 41.6% según las estadísticas del INE del 2017, pues representaban infecciones respiratorias. Y miren, el 23.5% representaban a las enfermedades diarreicas, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia de entender y poder aprender lo que es este tema de las infecciones respiratorias. ¿Ya? Entonces, obviamente, esto por el área también de lo que es las condiciones ambientales, etc. Entonces, va a haber esa diferencia entre lo que es el área rural y el área urbana, ¿no? Obviamente, afectando más en el área rural, es en el área donde vamos a tener, por ejemplo, lo que es el clima, pues, ¿no? que va a ser más frío, etc., ¿no? Un 46.5% en relación a lo urbano, el 39.5%, ¿no? Recuerden, entender y saber el manejo de las infecciones respiratorias, entender y saber el manejo de las enfermedades diarreicas es muy importante. Ahora, bueno, no vamos a tratar de hablar de lo que es la anatomía misma de lo que son las vías aéreas superiores, pero recuerden ustedes que estas infecciones respiratorias son autolimitadas, son benignas. Benignas que quieren decir que no muchas veces van a dar como que dice un problema o alguna complicación seria. Y autolimitadas porque van a tener un cierto periodo de tiempo de incubación, de evolución. Que si nosotros hacemos de que ese niño pues pase ese periodo, pues generalmente se va a resolver, ¿no? Y su etiología, la mayoría de estas patologías son de etiología viral. Entonces es por eso que la mayoría de estas patologías no van a tener necesidad de algún antibiótico, ¿no? Y obviamente el diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico. Ya tenemos 40-60% son benignas y autolimitadas. Entonces aquí hay un punto muy importante donde tenemos que diferenciar cuáles son las patologías respiratorias superiores e inferiores. ¿Cuál va a ser nuestra base? Prácticamente vamos a tener todo lo que es superior a todas las afectaciones que van a estar por encima de lo que son las cuerdas vocales, pues vamos a decir que son las enfermedades de las vías aéreas superiores. Entonces un resfriado común, una faringitis, una amigdalitis, una otitis media,
van a corresponder a una patología de la vía aérea superior, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son las patologías que vamos a tener? Donde vamos a englobarlas en las vías aéreas superiores, prácticamente por debajo de esto, ¿no? Entonces van a incluir a todas aquellas enfermedades que van a afectar a la tráquea, a todas las enfermedades que van a afectar a lo que son los bronquios, a los bronquiolos, y obviamente aquí tenemos también lo que es la neumonía y el asma, ¿no? Entonces, y recuerden este concepto, ¿no? Las enfermedades respiratorias es un conjunto de enfermedades del aparato respiratorio que van a estar causadas por microorganismos, ya sea bacterias, virus, pero debemos recordar siempre que va a ser menos de 15 días. Porque si ustedes ven algún niño o alguna sintomatología respiratoria por más de 15 días, pues ya tenemos que ir pensando en otra cosa. ¿Qué enfermedad podemos pensar? Tuberculosis. Eso. Entonces, un punto muy importante es este punto, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Y aquí no vamos a hablar de lo que es esa enfermedad de lo que va a tuberculosis, no estaríamos englobando la tarea. Bueno, entonces, recuerden eso, usualmente con un periodo inferior a 15 días. Tal vez algo para que puedan recordar ustedes. La próxima clase vamos a escuchar algunos sonidos respiratorios que es muy importante que también se acordemos. Tal vez en algún momento ya han llegado, digamos, a escuchar cuando decimos un estridor, un respiratorio. Entonces, tienen características específicas. Por ejemplo, cuando escuchamos un estridor inspiratorio, pues vamos a referirnos a un problema de la vía aérea superior. Pero cuando escuchemos un estridor expiratorio, vamos a referirnos a un problema de la vía inferior. Bueno, si escuchamos algo mixto, como quien dice estridor inspiratorio y expiratorio, pues tal vez sea el problema de lo que es la tráquea. Ya vamos a ir viendo y escuchando algunos sonidos específicos la próxima clase, cuando estemos hablando específicamente de lo que son las enfermedades de vías respiratorias inferiores. Bueno, a ver algunos aspectos aquí importantes que vamos a considerar. Por ejemplo, las enfermedades de las vías aéreas superiores van a ser las más frecuentes, las que más usualmente vamos a estar viendo. Y además también estos son prácticamente, como volvemos a repetir, son la mayoría de ellos de causa viral. Si son de causa viral, no necesitamos darles antibiótico, ¿no? Entonces, tratamiento es prácticamente medida de soporte. En comparación con las enfermedades de las vías aéreas inferiores, estas son menos frecuentes, pero son las que comúnmente se complican. Y son las que generalmente necesitan el inicio o la utilización de lo que son los antibióticos, pues, ¿no? Y debemos nosotros entender y ver en qué momento vamos a iniciar estos antibióticos. Tratar de que no los implementemos en un cuadro ya muy avanzado, cuando tal vez el paciente pues evolucione tal vez a una neumonía, etc., ¿no? Y son las que causan mayor mortalidad en los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, y la mayoría de estas patologías pues son las patologías que a veces necesitamos internarlos, hospitalizarlos, pues, ¿no? Para darles un tratamiento. Ahora, esto de lo que son las estaciones del año van a ser muy importantes porque vamos a ver, ustedes mismos van a ir viendo que las estaciones del año como es el otoño y el invierno son donde vamos a tener la mayor prevalencia de lo que son estas patologías respiratorias, ¿ya? Entonces, y una de ellas, por ejemplo, en primavera, pues una de ellas comúnmente está relacionada por todo lo que son el mismo tiempo o la estación de los coronavirus, ¿no? Entonces ahí vamos viendo la que va a ser mayor frecuencia en cuanto a su incidencia. Ahora, según la OMS, hay reporte de lo que son los niños podrían tener algún problema respiratorio entre 5 y 9 infecciones respiratorias por año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Prácticamente, miren, al menos en los niños menores de 2 años, vamos a estar teniendo siempre a un niño con algún problema respiratorio en la consulta, ¿no? Entonces, en este punto, pues debemos tratar de que estos
no vaya a evolucionar a una neumonía. Ahora, ¿cuáles son los problemas o factores desencadenantes que vamos a tener en estos casos? Por ejemplo, ustedes vean ahí, básicamente la prematuridad, bajo peso al nacer, la lactancia materna que no haya sido, digamos, el tiempo adecuado, un destete precoz, coberturas bajas de vacunas, el hacinamiento, el hecho que también el niño esté en una guardería, etcétera, pues, y sobre todo en aquellos pacientes con alguna desnutrición o el uso indiscriminado de lo que son los antibióticos, hasta el mismo ambiente, van a contribuir de que exista estas infecciones respiratorias, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que son algunas etiologías de las infecciones respiratorias altas. Ustedes van a ver, la mayoría pues, de ellas están producidas por lo que son los virus, ¿no? También tenemos bacterias. Por ejemplo, el resfrío común, prácticamente producida por un virus, sinovirus o coronavirus. La influenza, producida por virus influenza, tipo A, tipo B. La sinusitis ya puede ser producida tanto por un virus como por una bacteria, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la más común? Rinovirus. Acuérdense de rinovirus. Miren, sinusitis y otitis media aguda, estamos con rinovirus. Entonces, cuando les preguntemos en el examen, ustedes van a relacionar y van a nombrar principalmente a estos, ¿no? Entonces, sinusitis, otitis media, rinovirus. Pero también van a estar involucradas lo que son las bacterias, por ejemplo, en una sinusitis, el Streptococcus pneumoniae. En una otitis media, el Streptococcus pneumoniae, igual. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a utilizar lo que es el uso de lo que son los antibióticos, ¿no? Bueno, en una laringitis aguda, para influencias tipo 1, para influencias tipo 3, influencias tipo A y B, y lo que son el resto de los virus, ¿no? Y la bacteria que comúnmente va a estar asociada es el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, igual, una faringomigdalitis, vean ustedes, causa principal, rinovirus. Entonces, acuérdense de esta tablita del rinovirus, ¿no? Que es prácticamente el factor o el agente que va a estar comúnmente asociado a la producción de una sinusitis, una otitis media aguda, a una faringomigdalitis, ¿no? Pero en este punto, también aquí vamos a aprender a reconocer algunos signos o síntomas que nos van a dar a entender y comprender si se trata de un virus o si se trata de una bacteria para poder hacer el uso de lo que son los antibióticos, ¿no? Y acordémonos quién va a producir la faringomigdalitis de causa bacteriana más frecuente, el Streptococcus beta hemolíticos del grupo A, por si acaso. Cuidado que los pongamos igual del grupo B. ¿Con quién está asociado eso? Sí. El Streptococcus de beta hemolítico del grupo B. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado de sepsis neonatal, ¿no? Entonces, sepsis neonatal, decimos que una de las bacterias más frecuentes pues, es el grupo B. Entonces, bueno, vamos a ir viendo aquí las bacterias menos frecuentes que no las vamos a mencionar, pero recuerden estos dos. Bueno, las infecciones respiratorias en su mayoría son de etiología viral, principalmente menores de 5 años y con una mayor incidencia en lactantes. Ustedes recuerden esto, lactantes menores de 2 años, pues entonces estos chicos van a tener más problemas respiratorios secundarios a una invasión viral. ¿Cuáles son los síntomas generales que vamos a tener? Estos síntomas ya prácticamente todas las conocemos. Obviamente al ver una secreción nasal, tos, un edema nasal, dolor de garganta, dolor de oído, disfonía, estiraje, estriol, taquimia, sibilancias, fiebre, pues van a hacernos alusión a que se trata de una enfermedad respiratoria, ¿no? Incluso aquí, pues, vemos también algunos signos como el aleteo nasal, el tiraje intercostal y todo lo que son las dificultades respiratorias. Si uno ve a un paciente así, pues puede decir prácticamente, bueno, esto es prácticamente para que ustedes vean más simplemente algunos signos secundarios a una dificultad respiratoria, ¿no? Que no necesariamente son producidas por alguna infección respiratoria. Bueno, y vamos a ir viendo también lo que son estos cuadros que nos van a dar señal a que se trata de una infección respiratoria, ¿no?
Esto es importante que ustedes recuerden. Cuando vamos a hablar de una taquimia, la frecuencia respiratoria es muy importante que ustedes recuerden. Ya saben, de 0 a 3 meses, de 30 a 60 respiraciones por minuto es lo normal. ¿Ya? Entonces, ya prácticamente hemos dejado de hablar de lo que es el periodo neonatal y aquí vamos a ir viendo prácticamente lo que son los signos más relacionados a la edad pediátrica, ¿no? De 13 a 6 meses, 30 a 45 respiraciones por minuto, de 6 a 12 meses, 25 a 40 respiraciones por minuto, de 1 a 3 años, de 20 a 30 respiraciones por minuto, y más o menos ya cuando el niño ya tenga mayor a 12 años, pues ya vamos a estar teniendo lo que es de los 12 a 18 respiraciones por minuto, ¿no? Lo que comúnmente lo catalogamos como normal, ¿no? Entonces, es importante que recordemos estos signos, o, bueno, prácticamente estos parámetros para poder definir si es una taquimia. La taquimia es muy importante recordar que los niños, al tornarse taquiméicos, ya nosotros vamos a ir pensando en algún problema respiratorio, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma para poder, digamos, referir a nuestro niño al hospital o necesitar o ver que este niño necesita de algún tratamiento específico, ya sea dentro del hospital o ambulatorio, pero ya también con el uso de lo que son los antibióticos, ¿no? Pues si nuestro niño tiene una dificultad respiratoria, tiene taquimia, tiene tiraje, tiene sibilancia, tiene sudor, quejidos, entre otros, ya es un signo de alarma para poder ver más de cerca a ese paciente, ¿ya? Cuando la persistencia de la fiebre es mayor a 48, cuando no se puede controlar esta fiebre a pesar de que le estamos dando un tratamiento y esto es más de 48 horas, igual es un signo de alarma, ¿ya? Dificultad para beber, dificultad para la alimentación, que tengan vómitos frecuentes y el paciente esté bastante irritable o esté somnoliento e incluso convulsiones tal vez secundario a lo que es la misma fiebre persistente, ¿no? Si el niño no mejora o empeora a pesar del tratamiento recibido, acudir inmediatamente al establecimiento de salud si tenemos alguno de estos signos o síntomas. Ahora, esa es la parte general. Vamos a ir viendo ahora lo que son los problemas respiratorios más específicos y comunes, ¿no? Que vamos a ir viendo en la consulta. Pues recuerden siempre ustedes cuáles son las patologías que corresponden a una vía aérea superior y cuáles son las patologías que comprenden a una vía aérea inferior, ¿ya? Entonces, esto es importante. Hoy vamos a empezar con esto de lo que son las patologías que afectan a la cavidad nasal, como es una rinitis o una rinofaringitis, ¿no? La definición prácticamente, como su nombre mismo lo indica, todo lo que termina en itis es un proceso inflamatorio. Entonces vamos a tener un proceso inflamatorio secundario pues a algún agente infeccioso que generalmente va a ser vírico, ¿no? Ya hemos mencionado que estos van a ser de etiología o de evolución benigna, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener afectado? Pues las mucosas de la nariz, algunos senos paranasales, la faringe. La mayoría de las veces esta patología es aislada, ¿no? Pero algunas veces se van a asociar a algunas otras patologías, como el compromiso de las amígdalas y el compromiso de la tráquea, ¿no? Entonces, vean ustedes, la etiología principal, rinovirus. Más del 50% el tratamiento pues, va a ser con estos, conservador y pues más de lo que son los componentes, como si tiene fiebre, pues le vamos a dar algo para la fiebre, ¿no? Como segundo agente es el virus incisional respiratorio y tenemos después los otros virus, ¿no? Coronavirus, adenovirus, virus de la influenza, parainfluenza, el moxaquillo. También van a estar involucradas algunas bacterias, pero estos son menos comunes, pues, ¿no? El Streptococcus del Wuhan, el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis y el Staphylococcus aureus, que generalmente son raros, pues, ¿no? Que van a estar asociados con una rinitis o una rinofaringitis. Ahora, ¿qué contiene el anillo de Walther? ¿Qué es el anillo de Walther? Ustedes que han hecho
creo que conforma tantas unidades faríngicas como ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el objetivo de esto? la defensa inmunitaria como barrera inmunológica. Es como la primera barrera que vamos a tener en nuestro organismo para podernos defender, ¿no? Entonces es como una barrera inmunitaria de primera instancia, ¿no? Todos los agentes que van a ingresar al organismo a través de la boca o las fosas nasales, pues van a estar, como quien dice, protegidas o vamos a estar protegidos por este conjunto de lo que son las amígdalas que van a formar el anillo de Guatire, ¿no? Amígdalas faringeas, la amígdala tubárica, las amígdalas palatinas y las amígdalas linfoides, ¿no? Todos estos constituyen prácticamente una barrera linfoide que van a producir anticuerpos y que nos van a proteger de ciertos tipos de agresiones o microorganismos que van a ingresar o vamos a tener en contacto con ellos, ¿no? Ahora, el contacto de lo que son los microorganismos, ya sean virus, etc., vamos a tener primero una lesión a nivel de lo que es la mucosa. Esta lesión de la mucosa, pues obviamente va a producir alteraciones en la función ciliar, y si va a haber una alteración en esa función ciliar, pues va a haber una menor secreción de la mucosa, y además también se va a producir un proceso inflamatorio que va a producir un proceso de edema, y eso va a producir también una necrosis y una vasodilatación que va a producir, todo esto va a producir lo que son los síntomas específicos de una gripe o de una rinitis, ¿no? ¿Cuáles son las vías de transmisión? Pues creo que esto ya es bastante conocido, pues prácticamente el virus incitial respiratorio es más por contacto, el virus de la influenza pues más es por lo que son la vía inhalatoria, y la mayoría de los agentes vamos a tener a través de lo que es el estornudo, el tos, a través de lo que es la misma conversación. Entonces, por el aire pues vamos a tener lo que es esa transmisión de estos microorganismos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que podríamos tener en esta patología? Por ejemplo, recuerden ustedes, la incubación es de 2 a 5 días. El inicio de lo que son los síntomas van a ser de 2 a 4 días, y la resolución generalmente de estos es a la semana. Entonces, a la semana ya deberíamos tener un niño que probablemente que ya esté, como que dice, pasando esta enfermedad, ¿no? La temperatura pues va a ser variable en cuanto a lo que son, según la edad de los pacientes. En los lactantes generalmente es alta y en los niños no es muy elevada, ¿no? Vamos a tener estornudos, escozor nasal, algún tipo de cefalea, rinorrea. Si es una rinorrea cristalina, pues probablemente sea de un agente infeccioso viral, o si es purulenta, pues vamos a ir viendo alguna bacteria, ¿no? Vamos a tener odinofagia, tal vez dolores musculares, un malestar general. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que podríamos tener? Las rinitis, ustedes van a ver que ahí van a ver algunos niños que van a llegar con un problema de oído, y los papás te van a decir, hace 2 días o hace 3 días mi bebé estaba resfriado, te van a decir. Entonces, y podríamos decir que tomada como una complicación esta otitis media aguda, ¿no? Porque creen que un resfrío puede ser o puede pasar, como quien dice, a un problema de oído. por la horizontalidad de la transversal. Eso. ¿Y qué más? Por la complicación del conducto de Eustaquio que comunica la nasofaringe con el oído medio, y ya que, como dijo la compañera, en la edad pediátrica este conducto es horizontal y facilita el paso. Y es más pequeña, es más corta, ¿no? También por la misma anatomía. ¿Sí? Entonces vamos a tener todos estos problemas: amigdalitis, sinusitis, mastoiditis, cervitis percutaria, bronquiolitis, una neumonía y una afectación generalizada, ¿no? Entonces el diagnóstico prácticamente es clínico. No necesitamos hacerle ningún laboratorio, no necesitamos hacerle alguna prueba de imagenología, pero obviamente si nosotros estamos sospechando de alguna otra causa que no sea la causa viral, pues vamos a pedir algún examen complementario, ¿no? Ustedes van a ver que los niños tienen una época, eso más o menos de los 2 años. Entonces, donde todo introduce a la nariz, al oído y todo eso,
Entonces muchas veces también podríamos tener, digamos, un problema que probablemente pueda confundirse con un problema de una amigdalitis con alguna obstrucción del cuerpo extraño, pues, ¿no? En fosas nasales. Y se ha visto que hay cuerpos extraños que si no le molesta al niño, pues el niño puede estar ahí tranquilo, y ya cuando eso se hace muy crónico, pues de ahí se manifiestan lo que son el mal olor, lo que es la misma contaminación o ya la secreción purulenta, etc., ¿no? Bueno, algunos diagnósticos diferenciales, atresia de Equanas, pues obviamente si nosotros tenemos el antecedente que ese problema, que esa respiración de ese niño o esa dificultad respiratoria de ese niño ya venía desde casi como de nacimiento, pues vamos a pensar en un problema más congénito, pues, ¿no? LUES, bueno, algunas enfermedades virales, sarampión, tosferina, difteria, rinitis alérgica, y algunas infecciones como la mononucleosis y agranulocytosis pueden ser diagnósticos diferenciales que yo creo que no hay mucho donde perderse en ese momento. ¿El LUES es la sífilis congénita? Sí. Entonces, muchas veces igual también en un principio esa patología puede darle como un problema como que dice respiratorio, ¿no? Entonces, por eso que más de la parte de la vía aérea superior, pero incluso por la misma anatomía, ¿no? Desde por la silla, la nariz sencilla de montar, etcétera, pues, ¿no? Que puede producir algún tipo de obstrucción. Entonces, pues ahí vamos a ir haciendo lo que son las definiciones. Tratamiento, medidas generales. De lo posible, pues tratar siempre de tranquilizar al niño, que éste se mantenga en reposo, y eso ayuda hartísimo a que estos puedan recuperarse prontamente. Pues, ¿no? ¿Qué le voy a dar para la fiebre? Paracetamol o ibuprofeno, de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces, esto es importante, la hidratación, mantener bien hidratados a los niños hace que muchos de ellos también pasen estas sintomatologías de una forma tranquila, ¿no? Higiene nasal, los lavados nasales con solución fisiológica o las mismas gotas de solución fisiológica que las tenemos preparadas, colocarlas en la nariz, pues también ayudan bastante, ¿no? Si la vía aérea superior o la nariz van a estar, como quien dice, libres, van a estar limpias, pues obviamente ese niño va a poder respirar adecuadamente y no va a tener signos de dificultad respiratoria, ¿no? Y obstrucción nasal, y algunas veces también se recomienda modificar el medio ambiente y, bueno, lo que les decía, darles un antipirético, el paracetamol o ibuprofeno a 10 miligramos kilogramos dosis. Y en los niños, siempre tratar de evitar el uso de lo que es la aspirina, ¿no? Que comúnmente ya pues están asociados con este síndrome de Raynaud, ¿no? Esto de lo que son los antitusivos, los antihistamínicos, antivirales y algunos otros medicamentos más, de lo posible es siempre tratar de utilizarlos de una forma cauta, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver que los papás lo que les preocupa, lo que les mantiene ahí inquietos es ver a su niño como que dice con esa tos. Están con esa tos, no quieren que tenga ese reflejo y te dicen, doctor, deme algo para la tos. Entonces, importante es de que ustedes hagan entender a esos papás de que la tos en los niños es un reflejo de protección. ¿Ya? Entonces, es un reflejo de protección. Como ellos no pueden, como quien dice, expectorar como nosotros los adultos, digamos, si tienes ahí un poco atragantado, pues puedes eliminarlo, ¿no? Mientras ellos, con la tos, es el único reflejo de protección que tienen. Si nosotros les damos estos antitusivos, paramos esa tos, probablemente podamos entorpecer ese cuadro clínico o esa evolución clínica y hacer que se compliquen estos niños, ¿no? Entonces, actualmente, ya la Academia Mexicana de Pediatría e incluso algunas otras instituciones ya lanzaron como una forma de tener mucho cuidado el uso de esos medicamentos. Bueno, ahora, los antibióticos no deben utilizarse nunca en la fase inicial. En una primera instancia, si tú sabes y estás seguro que es un proceso de una rinitis o un proceso, digamos, de un resfrío común, entonces no es necesario utilizar lo que son los antibióticos. Muchas veces al iniciar el antibiótico en una
temprana situación, pues hacemos que más bien se compliquen estos pacientes, pues, ¿no? Por la misma resistencia y todo eso. Entonces, las siguientes situaciones clínicas se asocian a un crecimiento significativo de gérmenes en frontis nasofaringeo y la detección de focalidad. Deben hacernos sospechar posibilidades de sobreinfección bacteriana y valorar la utilización de lo que son los antibióticos. ¿Cuándo vamos a utilizar los antibióticos? Apréndanse estos 4 problemas. Fiebre más de 72 horas de duración, fiebre que se inicia después de las 48 horas, después de haber iniciado lo que es el cuadro catarral, y fiebre que reaparece después del intervalo libre de más de 24 horas de duración, posteriormente a la fiebre inicial, muy especialmente si lo hace en el 6º o 7º día de evolución. Como ustedes verán, básicamente teníamos nuestro periodo de incubación entre 5 y 7 días, ¿no? Pues más o menos, si volvemos a tener otra vez ese problema, pues tenemos que pensar nomás que existe alguna otra complicación secundaria tal vez ese proceso inicial, ¿no? Cuando el resfrío que no mejora en cualquiera de sus síntomas, tenemos tos, infección nasal, ya han pasado 10 días de inicio de lo que es la sintomatología, igual podemos plantearnos usar lo que son los antibióticos. La tos nocturna de carácter residual, duración frecuentemente superior, queda excluida de esta consideración. Entonces, cuando veamos esta situación, pues probablemente si es más, como quien dice, estacional o específico, digamos, solo en las noches, pues podríamos pensar en tal vez un proceso alérgico, un proceso pues, que no sea secundario a un proceso de resfrío común, ¿no? Si nos asociada a temperaturas iguales o superiores a 39 grados centígrados de más de 3 días de duración, pues igual nos deben hacer pensar que tenemos más que utilizar lo que son los antibióticos. ¿Qué antibióticos? Generalmente, pues nosotros vamos a utilizar esto como primera línea, ¿no? Los niños, como siempre, recordarles que los niños siempre debemos ser o tratar de ser lo menos agresivo posible. Recuerden siempre ustedes el uso de los antibióticos que nosotros estemos haciendo en ellos a menor edad, pues tratemos siempre de empezar con lo más simple, digamos, ¿no? Ustedes van a ir viendo que ahora es común ver, por un resfrío común ya le están dando acitromicina, le están dando cantidades de medicamentos, pero con seguridad sí vamos a tener un efecto, como quien dice, positivo, una resolución positiva, pero recuerden siempre ustedes que al prescribir esos medicamentos, recuerden que ese niño tiene todavía una larga etapa de vida, ¿no? Entonces, y tiene seguramente infecciones, enfermedades que va a tener que ir cursando en toda su vida, ¿no? Si nosotros nos lanzamos con esos medicamentos de última generación, no le vamos a dar muchas chances a ese niño posteriormente, cuando ya sea resistente a eso, a darle qué, digamos, ¿no? Entonces, siempre pensemos en ir desde lo más básico hasta lo más avanzado que tengamos, pero pensando siempre en la edad del paciente y también pensando en poder hacer de que ese niño, cuando tenga algún problema no solo de infección respiratoria, digamos, de alguna infección en general, pues que tenga chance al uso de algún medicamento que se pueda utilizar, ¿no? Entonces, de lo posible, nosotros siempre tratamos de empezar con una amoxi. Van a haber papás que te van a decir, solo me dio amoxi o solo me dio paracetamol. Entonces, con ellos es siempre hacerles entender de que por ejemplo, en un resfrío común que hemos dicho que es lo común, causa viral, ¿no? Entonces, hacerles entender eso, que un proceso viral puede ir pasando. Obviamente, recordar estos puntos para poder, como quien dice, ver y hacer el uso de lo que son los antibióticos, ¿ya? Entonces, amoxicilina 50 miligramos kilogramo día, podemos repartirlas en 3 dosis durante 7 días. Incluso ahora hay también amoxicilinas para poderles dar en cada 12 horas y por este periodo de 7 días, ¿no? En algunos casos donde tengamos tal vez un proceso un poquito tal vez más avanzado y tal vez no tengamos también a algunos papás que prefieren a lo que es este pinchazo. ¿Por qué? Porque es muy trabajoso, muy laborioso, digamos, darles lo que son los jarabes a los niños. Entonces podemos también
utilizar esto de lo que es la penicilina benzatínica, ¿no? De 600.000 y 1.200.000 unidades internacionales, esto es por vía intramuscular y en una sola dosis, ¿no? Como otra alternativa, cuando hay alguna alergia a las penicilinas y todo eso, entonces podemos utilizar otros medicamentos que vamos a ir viendo acá, por ejemplo. El tratamiento de antibióticos de las sobreinfecciones debe incluir gérmenes, y ya hemos ido hablando. Entonces, sobre todo, pensar en estos gérmenes, en los neumococos y en los hemófilos y influenza. Entonces, si pensamos en estas dos bacterias que podrían estar asociadas a la infección, pues vamos a dar estos, ya la moxi. Si nosotros vemos que este cuadro es un cuadro que no se va a poder resolver y es un cuadro, digamos, un cuadro clínico moderado, pues podemos incluso utilizar la moxi más ácido clavulánico a 80 miligramos kilogramo día en 3 dosis durante 7 días. En algunos casos podemos utilizar la cefuroxima a 30 miligramos kilogramo día cada 2 horas durante 7 días. Esto especialmente en aquellos pacientes que tienen alguna sospecha, alguna alergia a lo que son las penicilinas, ¿no? O lo que es la claritromicina 7 días o acitromicina en pausas de 3 o 5 días en niños con alergias anafilácticas a la penicilina, ¿no? Pero recuerden siempre ustedes, no nos lancemos primero a utilizar estos medicamentos, ¿no? Como son la claritromicina y la acitromicina. De seguro que van a tener una respuesta bien positiva, pero pues pensemos siempre que ese niño tiene todavía un proceso largo de vida, ¿no? Ahora, el mejor tratamiento del resfriado común es la no prescripción de fármacos, ¿no? En el año 2007 la FDA lanzó una alerta contra lo que es el uso de los medicamentos OTS. ¿Cuáles son los medicamentos OTS? Prácticamente los medicamentos de venta libre, ¿no? Tú vas a la farmacia y le pides algún medicamento, pues te lo dan aunque sin receta, ¿no? Pero pues, sobre todo en estos casos está principalmente, digamos, tener cuidado en el uso de estos medicamentos, lo que son los antitusivos, sobre todo en los menores de 2 años, ¿no? Tanto por sus efectos adversos y sobre todo por los componentes mismos que tienen estos antitusivos, ¿no? Menores de 2 años, de preferencia es no utilizar estos medicamentos, ¿ya? Y mayores de 2 años, pues ya se puede ver riesgo-beneficio. Pronóstico. Va a ser obviamente el pronóstico de acuerdo a la etiología, ¿no? Entonces, pero que habíamos dicho, estas enfermedades o estas patologías son de causa benigna y autolimitadas. Entonces, pues no vamos a tener muchas complicaciones. Obviamente todo esto va a depender también de la edad del niño, del estado nutricional y las formas de prevención. Pues si podemos ayudarlo al niño, que es generalmente difícil, pues podemos hacerlo, ¿no? Y sobre todo eso, mantenerlos con todo lo que son las vacunas completas, ¿no? Entonces, proteger, darles la lactancia materna exclusiva si corresponde a su edad, alimentación complementaria si corresponde a su edad y pues las formas de prevención, ¿no? Hacer el uso de medidas de bioseguridad, la vacuna sobre todo y la reducción de contaminación del aire, ¿no? Entonces, al ir también usando lo que son los antibióticos de una forma racional, pues también vamos a ir a contribuir a que tengamos un mejor pronóstico también de estas patologías, ¿no? Ahora, otra enfermedad que es la influenza o el síndrome gripal, que comúnmente pues vamos como que dice confundiéndolos con el anterior. Recordemos que esta es una enfermedad infecciosa epidémica aguda, que está producida por la influenza tipo A, tipo B, y estos generalmente van a dar un compromiso sistémico, ¿no? Entonces, el árbol respiratorio inferior, como los bronquiolos y parénquima pulmonar, no es limitante a las mucosas de la nasofaringe. Su característica es prácticamente esa capacidad de mutagenicidad, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que estos prácticamente son cambiantes y por eso es que el tratamiento específico, digamos, para estas patologías, pues ha ido evolucionando. ¿Cuál va a ser la diferencia entre lo que es un síndrome gripal y una rinofaringitis aguda? Vamos a ir viendo en el periodo, sobre todo. Miren, el síndrome gripal, pues prácticamente vamos a ver en otoño y en invierno. Pero mientras esta patología vamos a ver todo el año. ¿Cómo va a ser el inicio del síndrome gripal? Va a ser súbito y de esto va a ser gradual.
Vamos a tener fiebre de 3 a 4 días, va a ser intensa la cefalea, vamos a tener una duración de 2 a 3 semanas con que es ese malestar, esa fatiga, esa mialgia, y el cansancio va a ser precoz. Todo lo que comúnmente en una rinofaringitis la vamos a pasar como leve o que no va a ser frecuente su presencia de estos, ¿no? Y de estos, recuerden ustedes, pues prácticamente las complicaciones del síndrome gripal van a ser casi como 15 frecuentes, pero la complicación de una rinofaringitis aguda va a ser algo raro, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para esto? Pues comúnmente, anteriormente utilizábamos esto de lo que es la mantadina. La limantadina, pues ya se ha dejado de usar esto porque por su misma alta resistencia que ya tiene, pues, ¿no? Y lo que vamos utilizando pues es esto, ¿no? El oseltamivir y el zanamivir, ¿no? El oseltamivir prácticamente les damos de acuerdo a lo que es su peso y la edad, y estos vienen pues en estas cápsulas, ¿no? De 75 miligramos, pero en estos casos también podemos, como quien dice, darlos. Generalmente nosotros en la edad pediátrica les damos de 30 miligramos y hasta 75 miligramos de acuerdo a su peso, ¿no? Y el zanamivir pues es una forma de nebulizar o de PAP que vamos a tener, y generalmente los indicamos dos PAP por unos 10 días, ¿no? Entonces, un aerosol, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el otro problema más frecuente tenemos aquí la faringoamigdalitis. ¿A qué hora tiene que cortarse la luz? No sé, 20 minutos. Entonces no fue todo. Fue el otro modo. Ya, está bien. Esto de lo que es la faringoamigdalitis también es un problema muy común que ustedes van a ir viendo. Entonces, prácticamente la inflamación aguda de lo que son las mucosas, tanto de la faringe como de las amígdalas faringe, ¿no? Entonces, donde vamos a presenciar, ¿qué vamos a ir viendo? Vamos a ir viendo una zona eritematosa, una zona edematosa, incluso lo que son estos exudados, incluso en algunos vamos a ver, no sé si acá se ve, algunas úlceras o algunas vesículas, ¿no? Entonces, prácticamente a todo ese cuadro pues llamamos como una faringoamigdalitis. Es la inflamación de la faringe y o las amígdalas palatinas, compromiso de las amígdalas nasofaringeas y las linguales, ¿no? La sintomatología, pues vamos a tener desde lo que son las locales y algunas sistémicas. Las locales son prurito ocular, epífora, coriza, estornudos, obstrucción nasal, odinofagia. Vamos a tener un picor faríngeo, una disfonía y tos, ¿no? En cuanto a los sistémicos, la fiebre, mialgias, cefaleas, sensación febril de malestar, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es saber diagnosticar cuál es bacteriana y cuál es viral, para que así podamos dar y utilizar lo que son los antibióticos, ¿sí? Entonces, miren, nuestra actitud será orientada a sospechar y diagnosticar cuáles de ellas son producidas por una bacteria, sobre todo lo que es el estreptococos beta-hemolíticos del grupo A. Por si acaso A, cuidado que le esté poniendo grupo B y mal está, por si acaso. Debido a las complicaciones debido a las complicaciones de esta bacteria podemos tener algunas que las vamos a referir posteriormente. Ahora, la mayoría de estas faringoamigdalitis, uno las ve así, ve este cuadro, ya directamente antibiótico, digamos, ¿no? Entonces, es de ahí que actualmente pues se está poniendo bien en claro cuáles son las causadas por bacterias y cuáles son las causadas por virus. Lo ideal sería pues hacer, digamos, un cultivo de lo que son tal vez estas secreciones o estos exudados y definir, digamos, cuál es la causa. En nuestras instituciones, en los hospitales, no tenemos esa accesibilidad a esas pruebas. Así es que entonces tenemos que nomás ser clínicos, como quien dice, ¿ya? Entonces, miren, estimados, el 80-90% de los casos lo que lleva a una utilización inadecuada de lo que son los antibióticos, sobre todo en lactantes y niños menores de 3 años.
Clasificación vamos a tener faringoamigdalitis eritematosa, su nombre mismo me indica eritematosa, una zona roja que se va a ver en esta área. La faringoamigdalitis eritematoputáceas secundarias a un estreptococos del grupo A o el virus de Epstein-Barr. Y vamos a ir viendo también algunas faringoamigdalitis pseudomembranosas secundarias al Clostridium difteriacus, ¿no? Imagínense. Y algunas también, como quien dice, ulcerosas, vamos a ir viendo secundarias a lo que es la patología del virus Coxsackie, ¿no? Entonces vamos a ir viendo ahí alguna clasificación de acuerdo al aspecto inflamatorio. Ahora, según la etiología y según la clínica, vamos a ir viendo entonces de causas viral y de causa bacteriana. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar siempre es de conocer cuáles son producidas por el estreptococos beta-hemolíticos del grupo A y saber la química que produce esto. ¿Para qué? Para poder decidir si en ese niño hacemos el uso del antibiótico respectivo, ¿no? Entonces aquí les vamos a clasificar en congestivas, purulentas y vesiculosas. Congestivas, prácticamente según los virus, la influenza, la parainfluenza, el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus y los enterovirus, ¿no? Congestiva, ¿cuál va a producir según las bacterias? El estreptococos beta-hemolíticos del grupo. Esto quiero que se acuerden y recuerden siempre cuál es el causante de esta patología. Nos vamos a acordar de esta bacteria. Después tenemos los neumococos, el estafilococos, la Morbus influenza. Y las purulentas, miren, vean ustedes las purulentas, cuando vean ustedes alguna lesión, alguna faringoamigdalitis que tenga una situación purulenta, pues podemos pensar también en virus o en bacterias. El virus más frecuente es el adenovirus, el virus de CHO y el herpes simple, ¿no? Pero de las bacterias seguimos hablando de lo que es el estreptococo, ¿no? Y vamos a ir viendo los estafilococos y al Clostridium difteriacus, ¿no? Las vesiculosas, similar a lo que son estas anteriores, y también ahí podemos pensar en el herpes simple, ¿no? Ahora, de este cuadro quiero que se recuerden de esto. En niños menores de 3 años, la causa más frecuente de faringoamigdalitis es viral. Entonces, igual pregunta el examen, por si acaso. ¿Por qué es importante que ustedes recuerden esto? Ustedes van a ver 3 años, menores de 3 años, y tiene, por decir, esas características de una faringoamigdalitis. Entonces, piensen en esto, piensen en algo viral. ¿Le van a iniciar antibiótico? No, van a hacer más. Es más sintomático. ¿Cuál va a ser la causa más frecuente? Rinovirus, 20%. ¿Ya? Entonces, en menores de 3 años, la causa es viral. Pero ya en niños de 3 y 13 años, pues ya podemos ir pensando que esto es de causa bacteriana. Principalmente en el estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, en un 15 y 30%. Entonces, recuerden esto, recuerden este enunciado, ¿ya? Entonces, incluso en los casos clínicos, cuando lean ustedes faringoamigdalitis, y es un niño que tiene 2 años y medio bueno, 2 años, entonces recuerden esto, el tratamiento específico va a ser más sintomatológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos pensando de una causa viral. Pero igual vamos a decir algunos conceptos y algunos aspectos importantes también para ir considerando que puedan tratarse o deberse a alguna bacteria. Después lo demás, pues es más como quien dice, para que simplemente ustedes lo puedan conocer. Solo les vamos a... Recuerden ustedes cuál es el factor causante principal. Con que sepan estos 2 nombres y estas características, ya está en cuanto a la etiología. Una pregunta, ¿por qué para la fiebre les da como antibiótico el ibuprofeno? ¿No es muy bajo su...? ¿Para qué? Para la fiebre. Digo, paracetamol y ibuprofeno. En realidad, ustedes van a ir viendo que esto de lo que es el uso del paracetamol y el ibuprofeno, la edad es muy importante. Por los mismos efectos adversos. Por ejemplo, en menores de 6 meses no está recomendado utilizar ibuprofeno por sus efectos adversos que tiene. Y con ellos generalmente sí utilizamos lo que es el paracetamol, ¿no? Pero ya a partir de esa edad podemos utilizar, mayores de esa edad podemos utilizar ibuprofeno. En estos casos, cuando tengamos un proceso o queramos nosotros una
un efecto inflamatorio, no solo un efecto, digamos, analgésico o antipirético, sobre todo antipirético, pues utilizamos el ibuprofeno, ¿no? Cuando necesitamos esos dos efectos. Y si solo necesitamos un efecto antipirético, pues solo el paracetamol, ¿no? Entonces, en estos casos va a ser importante también valorar esos dos puntos. Pero ya es un niño grande y está con un proceso inflamatorio, pues recomendarle pues el ibuprofeno, ¿no? ¿Y el metamizol? El metamizol generalmente utilizamos eso más para lo que son los procesos de cuadros de fiebre que no son bien controlados, pues no se pueden por de difícil control. Entonces, y ustedes van a ver que es prácticamente como nuestra salvación en esas temperaturas de más de 39 grados que no se pueden bajar. Entonces, por esos niños es efectivo eso, pero tampoco no se acostumbren a darle el horario, el metamizol, el horario a los chicos, porque después de eso, ¿qué más vamos a utilizar? Bueno, esto es importante igual. Este cuadrito, igual recuerden. Según esto, vamos nosotros a recordar y a relacionar cuáles pueden ser de causa bacteriana y cuáles pueden ser de causa viral, ¿ya? Pues generalmente la presentación clínica, pues si nosotros tenemos un dolor de garganta, fiebre, cefaleas, dolor de la deglución, dolor abdominal, náuseas, vómitos, un rayo cutáneo, adenomegalia cervical, pues vamos a estar pensando de una causa bacteriana, como es el Streptococcus beta-hemolíticos del grupo A, ¿ya? Pero cuando estamos viendo o sospechando una causa viral, pues vamos a tener más una conjuntivitis, va a ser una rinorrea, vamos a estar con tematosis, una diarrea, exantemas o enantemas, una hepatosplenomegalia y adenopatías generalizadas. Entonces aquí vamos a ir pensando más en de una causa viral. Pues obviamente vamos a tener otros tipos de bacterias o virus que también van a estar asociados a un proceso de una faringoamigdalitis. Por ejemplo, pues tenemos aquí signos de infección viral, respiratorios gastrointestinales, la mononucleosis infecciosa, que es producida por el virus de Epstein-Barr, pues vamos a tener exudados con una falsa membrana, y la espargina, pues no. Entonces aquí tenemos incluso hasta una enfermedad de síndrome mano-pie-boca puede también estar asociada a esta presentación clínica, pues, ¿no? Pero porque sepan este cuadrito y podamos encontrar lo que son las diferencias, pues vamos a pensar y tener y descartar cuál es de causa viral o cuál es de causa no viral, ¿no? De una causa bacteriana. Igual, nuevamente volvemos a presentar otro cuadrito, cuáles son las diferencias entre una causa bacteriana, que podría ser el Streptococcus del grupo A, o no ser ellas, por tanto. Edad común, más o menos entre 5 y 15 años, aquí son todas las edades, el inicio de esto es siempre súbito, y en este grupo pues es gradual, ¿no? Los síntomas son de dolor moderado y el dolor a la deglución, las muestras toxicas, y la fiebre. La fiebre siempre va a ser mayor a 38 grados en una fiebre o en una faringoamigdalitis estreptocócica, y en estos no va a ser tan alta, ¿no? Y vamos a ir viendo también a la inspección de la faringe, vamos a tener una hiperemia faríngea, un edema, exudados en puntos, una hipertrofia de las amígdalas, hiperemias, edemas y hemorragias multiformes, ¿no? Y mientras en esto, pues no vamos a tener mucho de estos signos o síntomas, vamos a tener un rubor de faringe y sin secreción, ¿no? Entonces, otros signos como son lo que son la inflamación de los ganglios o los linfonodos cervicales, y vamos a tener cuadros clínicos de fiebres, exantemas, y en este lado pues más va a estar asociado a un cuadro como gantosis vegetativa, ronquido, coriza y alguna conjuntivitis, ¿no? Entonces, un punto muy importante también para que ustedes puedan conocer y decir que estos pacientes necesitan o es de causa, como quien dice, de una infección estreptocócica, nos ayuda este mnemotécnico, ¿no? Es el fever pain, que se refiere a la fiebre, y pain, que se refiere a la P de exudado purulento. Si nosotros vemos también que la instauración de esto es aguda menos o igual a 3 días, y tenemos una inflamación severa, y este paciente no tiene tos, no tiene ni rinorrea,
Entonces, y vemos que estamos con un cuadro de faringoamigdalitis, entonces debemos sospechar altamente de que se trata de un cuadro por infección por estreptococos beta hemolíticos del grupo 1. Entonces, la presencia de estos dos o más signos asociados a fiebre son altamente sugestivos de infección de estreptococcus. ¿Ya? Uno de los signos que también se debe considerar dentro de estos criterios es, obviamente, sí, la adenitis submaxilar dolorosa. Entonces, si tenemos también esa sensación de lo que es el dolor a nivel de lo que es el submaxilar, entonces también debemos asociarlo de que se trata de una infección por estreptococcus. ¿Ya? Entonces, tenemos estos signos, dos o más, podemos fácilmente implantar o iniciar nuestro tratamiento con lo que son los antibióticos. Bueno, complicaciones, obviamente las complicaciones supurativas, vamos a tener tal vez algunos abscesos, incluso las complicaciones no supurativas que comúnmente, digamos, vemos y tenemos que tener mucho cuidado son con los cuadros recurrentes que nos pueden llevar a una glomerulonefritis, también una fiebre reumática, pues, ¿no? Entonces, y es de ahí que es siempre hacer como que inicia el tratamiento correcto con el antibiótico respectivo para que no podamos progresar y tener como una de las complicaciones, pues esto, ¿no? Diagnóstico, ya le dijimos, prácticamente el diagnóstico pues es identificar a estas bacterias como es el estreptococcus beta hemolíticos del grupo A, pero comúnmente no tenemos acceso a estos laboratorios de una forma rápida, como quien dice, pero de todas maneras pues hay, ¿no? Entonces hacemos los cultivos de secreción de orofaringe y un hemograma buscando lo que es la leucocitosis, un PCR para virus sensitividad respiratorio, o podemos buscar también, sobre todo, pues hacer estos cultivos para ir buscando la sensibilidad a ciertos tipos de medicamentos, ¿no? Y sobre todo, pues a evitar el uso indiscriminado de lo que son los antibióticos, ¿no? Ahora, el tratamiento. Es importante conocer que la mayoría de las infecciones en la garganta no requieren tratamiento antibiótico. Entonces, el tratamiento es sintomático. Podemos darle paracetamol o ibuprofeno. Ahí tienen las dosis. El paracetamol de 10 a 15 miligramos kilogramo, dosis. Podemos darle cada 4, cada 6 horas, vía oral o cada 8 horas, ¿no? Y en niños más pequeños podemos darle gotas, 2 gotas por kilogramo dosis. El ibuprofeno igual, de 5 a 10 miligramos kilogramo dosis, podemos darlo cada 6 o cada 8 horas, pero es recomendable cada 8 horas, ¿no? Entonces ahí vamos a ir dando lo que es de acuerdo al efecto que queramos utilizar, ¿no? Entonces, ¿se debe usar antibióticos? Sí, se debe usar antibióticos, pero cuando sospechemos clínicamente de que estemos ante un cuadro de una etiología bacteriana, ¿no? ¿Cuándo vamos a pensar de que sea de una etiología bacteriana? Ya saben, fiebre mayor a 38 grados, exudados amigdalinos purulentos, donde tenga ausencia de tos, y la linfadenopatía cervical sensible, ¿no? Pues ahí vamos a utilizar cualquiera de estos antibióticos. Entonces, el tratamiento de primera elección en la faringoamigdalitis, amoxicilina. Durante 10 días, acuérdense esto, durante 10 días. Esto es principalmente, ¿para qué? Para evitar lo que son las complicaciones, para evitar esa producción de lo que son los abscesos, los electrofaringios, los abscesos que podrían existir. ¿Cuál es la dosis que les vamos a dar? Generalmente en las faringoamigdalitis ustedes van a ver, la dosis común es de 40 a 50 miligramos, pero en estos casos recomendamos utilizar 80 miligramos kilogramo día. Puede ser repartido cada 12 horas o cada 8 horas durante 10 días, de acuerdo al antibiótico que vayamos a utilizar, ¿ya? Entonces, máximo 500 miligramos cada 12 horas, 1 gramo cada 24 horas, obviamente esto de acuerdo a lo que es su peso, ¿no? Ahora, en caso de que no tengamos un mal cumplimiento oral o vómitos, el paciente no tenga acceso o posibilidad de que le podamos dar un tratamiento por vía oral, obviamente nos vamos a esto de las penicilinas y benzatínicas, ¿ya? Entonces, recuerden esto, la penicilina benzatínica
siempre se va a dar intramuscular, ¿ya? Intramuscular profunda. Y siempre que ustedes prescriban este medicamento, siempre pongan, digamos, aplicar penicilina, benzatínica intramuscular, siempre pongan prueba de sensibilidad. Aunque el paciente te lo cure y percure que no es alérgico, pero pongan siempre ustedes para que puedan tener como respaldo si es que pasara pues algo, ¿no? Entonces, se ha visto que pueden, al menos es común más o menos acá ver este tipo de alergia, ¿no? ¿Cuánto la dosis? Menos de 12 años o menos de 27 kilogramos, 600.000 unidades internacionales, ¿ya? Si es más de 12 años o mayor a 27 kilogramos, ya les ponemos 1.200.000 unidades internacionales. Por si acaso, las penicilinas vienen de 1.200.000 hasta 2.400.000, incluso hay de 600.000 unidades internacionales. Pero es raro encontrar en esta presentación y la mayoría de veces las encontramos en esta presentación, ¿ya? Doctor, ¿y el uso del Triapen es recomendable? En estos casos, sí les estamos, como quien dice, es lo más accesible que tenemos, pues, ¿no? Entonces, el Triapen tienes que tener mucho cuidado también en cuanto a esto de lo que es la dosis. Sí es utilizado en estos casos. ¿Qué es el Triapen? Pues prácticamente, ¿qué componentes tiene el Triapen? La penicilina benzatínica viene de 300, 600, sódica y la proteína potásica, creo. Bueno, Sí, en estos casos, la penicilina G benzatínica, vamos a tener muy en cuenta esto de lo que es la presentación, ¿ya? Entonces, Terbosil, incluso el Terbosil Forte, entonces esas vienen de 2.400.000 o 2.400.000 unidades internacionales. Entonces, Terbosil simplemente, pues viene en esta concentración, 1.200.000. Pero, pues, recuerden ustedes el peso, menores de 27 kilogramos, esta cantidad de dosis. Mayores de 27 kilogramos, esta cantidad de dosis, ¿ya? Entonces, acuérdense de la edad si no se acuerdan de esto, de lo que es el peso. Ahora, en pacientes alérgicos a la penicilina, usar acitromicina, 10 miligramos kilogramo día el primer día y los siguientes 4 días a 5 miligramos kilogramo día. Entonces, también es recomendable usar en estos casos la acitromicina, pero pues ya les hemos dicho, vayan, como quien dice, vayan progresivos. Primero usemos esto y obviamente si no llegas a resolverlo, pues vamos a ascender a estos medicamentos, ¿no? Como la acitromicina. ¿Qué más? Recuerden estos puntos. Condiciones para poder pensar en utilizar algún antibiótico. Ahora, el tratamiento de las faringoamigdalitis alérgicos a la penicilina, pues miren, tenemos iguales, ya habíamos mencionado la acitromicina, 3 días. Bueno, en cuanto a esto de las dosis, por ejemplo, esta es otra guía, pero generalmente comúnmente vamos a usar esto, ¿ya? 10 miligramos kilogramo día, primer día, y luego los 4 días a 5 miligramos kilogramo día. Nos quedamos con eso. Y después tenemos la eritromicina, la clindamicina, y si son resistentes a macrolídeos de 14 a 15 átomos, tenemos la citromicina, la eritromicina, tenemos a la clindamicina, que comúnmente podemos accederlo de 20 a 30 miligramos kilogramo día cada 8 a 12 horas durante 10 días, máximo 900 miligramos día. Cuando hay alguna alergia a la penicilina de reacción retardada, vamos a cefaloxilo, 30 miligramos kilogramo día en 2 dosis durante 10 días. Entonces aquí tenemos algunas opciones para poder utilizar como tratamiento de acuerdo a si es alérgico a la penicilina o si es resistente o si tiene alguna reacción retardada, ¿no? Bueno, siempre preguntan cuando hablamos de lo que es la faringoamigdalitis, siempre como dice acá, no puede concluir un capítulo de la faringoamigdalitis sin referirse a la amigdalectomía, ¿no? Entonces, las indicaciones actuales se han reducido a casos de hipertrofia severa que dificulte la respiración, porque causan fundamentalmente lo que es esta apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces, los papás te dicen, mi hijo se ahoga durante la noche o se quiere ahogar durante la noche, y que refieren esa dificultad para respirar, ¿no? Entonces, o algunas faringitis de repetición,
con algunas infecciones de frecuencia y severidad a las que llegan a afectar seriamente la vida normal de ese individuo, ¿no? ¿Cuáles son los signos clínicos del síndrome de apnea obstructiva del sueño infantil? Pues los signos nocturnos, donde vamos a tener pausas respiratorias, diaforesis nocturna, sueños agitados, ronquidos, enuresis, posturas anormales durante el sueño. Los signos diurnos, astenia al despertar, va a haber una hiperactividad, irritabilidad, respiración bucal y dificultades para despertar, ¿no? Y los trastornos de la atención y la fatiga crónica. Cuando tengamos este problema, pues ya prácticamente vamos a pensar en una amigdalectomía, por si acaso. No vamos a hablar específicamente de este cuadro, pero de todas maneras, pues se los colocamos ahí porque suele ser pregunta común, ¿no? En todo caso, hay que individualizar siempre al niño, recordar que a medida que crezca se van a ir reduciendo lo que son los ataques psicológicos, que no se ha demostrado evidentemente que la extirpación de las amígdalas reduzca el número de ataques a largo plazo, dificultando en cambio el diagnóstico, ¿no? Incluso en algunos casos, según algunos estudios, pues si se ha llegado a dar un tratamiento de lo que es la amoxicilina más el ácido clavulónico a 40 miligramos por gramo día en 3 dosis durante 30 días y se ha disminuido drásticamente en algunos casos el tamaño de la célula. Todavía esto está en estudio y bueno, la solución en estos casos pues es esto de lo que es la amigdalectomía, pues, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos estas características a cumplir, ¿no? Bueno, Notamos estos 10 minutos y Sí, doctor. luego continuamos.